Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. En el episodio anterior, por supuesto, dije que íbamos a empezar a hablar de las 5 heridas infantiles o las 5 heridas del alma y por supuesto hoy vamos a empezar. Hoy voy a empezar por la introducción y después voy a hablar de la herida del rechazo. ¿Ok? Espero que este episodio no sea tan largo, pero bueno, aquí tengo pues mis anotaciones. La verdad es que es mucha información que espero por supuesto les ayude. Voy a enlazar 2 libros, uno es el de las 5 heridas que impiden ser uno mismo y el otro es de la sanación de las 5 heridas del alma. Ambas son de Lise Bourbeau, que espero así se pronuncie. Obviamente te recomiendo leer los libros para que tú saques tus propias conclusiones. Este episodio o este especial que inicia hoy, por supuesto es en base a mi perspectiva. Puede que no resuene contigo, no pasa nada, pero precisamente por eso pues los mando a leer directamente el libro. Este libro, al igual que el libro de las 36 leyes espirituales de la vida, nos hace mención de que antes de nacer, antes incluso del embarazo de nuestra madre, nosotros elegimos a nuestros padres. Obviamente con esto también de alguna forma, pues elegimos nuestro país, también nuestra cultura, el idioma, casi literalmente todo. Esto también se explica un poco en el libro de Muchas vidas, muchos maestros, que pues recordemos son distintos autores los que han escrito estos libros, ¿no? Diana Cooper es la escritora de las leyes espirituales, mientras que Brian Weiss, pues de Muchas vidas, muchos maestros, y en este caso Lise Bourbeau, que es el de las 5 heridas infantiles o las 5 heridas del alma. Ahora, que muchas personas tengan esta teoría no significa que sea la verdad absoluta, ¿cierto? Recuerda que la verdad absoluta en realidad no existe. Pero bueno, siguiendo con toda esta teoría, nos explica que en el fondo nuestro yo superior, que es un ser que lo sabe todo, por supuesto tiene todo el conocimiento, ¿no? Pero de la teoría a la práctica, pues hay un mundo de diferencia. Es por eso que encarnamos en este mundo terrenal para experimentar todo ese conocimiento que ya sabemos, o que más bien nuestro yo superior ya sabe. Simplemente pues quiere vivirlo, ¿no? Quiere experimentarlo. Pero al momento de nacer, pues olvidamos todo. Por supuesto, todo esto suena muy loco, al menos para mí, pero como he dicho antes, no tengo forma yo de comprobarlo. Estoy como ese meme que dice que no tiene dudas, pero tampoco tiene pruebas, ¿no? Obviamente tengo mis reservas hacia estos temas y digo, también es normal, o sea, somos seres que racionalizan todo y pues siempre buscamos pruebas, ¿no? Pruebas que pues nos constaten básicamente pues todo. En fin, volviendo al libro, nosotros en sí escogemos a nuestros padres, ¿no? Muchos tal vez no lo entiendan. Claro que al elegir a nuestros padres también por consiguiente elegimos a nuestra familia. Muchos tienen problemas ya sea con sus padres o con su familia. También he escuchado mucho este tema de que si te llevas mal con alguien de tu familia, incluso tu madre, pues que te alejes de ella, ¿no? Que por ser tu madre, pues no vas a soportar o no vas a aguantar malos tratos. Hasta cierto punto, obviamente lo comprendo y por supuesto lo apoyo. Este podcast en sí, desde el capítulo, desde el episodio número 1, casi lo comencé diciendo que si tú cambias, todos y todo a tu alrededor, pues también cambia. Hablo claro de las leyes como la ley del espejo, la ley del cambio, que en el episodio de la ley de la atracción, que viene próximamente, voy a profundizar un poquito más todos estos temas,
porque también voy a hablar de la ley de la conciencia y la ley del mentalismo, que esta última pues es una ley hermética, ¿no? Es diferente. Pero bueno, para empezar, pues nosotros elegimos a nuestros padres, porque nosotros tenemos que aprender algo de ellos. La verdad es que nada en esta vida es casualidad. Esto yo también lo había mencionado con anterioridad, ¿no? O sea, puede que a lo mejor tus padres ni siquiera se hayan conocido y simplemente pues tú no hayas nacido, ¿no? Pero vaya, no es casualidad que hoy estés aquí, ¿cierto? Entonces, pues nuestros padres en sí son los mejores maestros de vida que podríamos llegar a tener. Obviamente lo veas para bien o lo veas para mal. Recuerda que en realidad no hay nada bueno ni nada malo, simplemente pues son interpretaciones. ¿Y qué es lo que aprendemos de ellos? Bueno, cada uno de nosotros tiene o viene a esta vida a aprender cosas distintas. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, algo muy importante que menciona Liz en estos libros y dice muy puntual, lo leo. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta, vivir una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Esto para mí obviamente suena a la ley del cambio, ¿cierto? Sin embargo, todo lo maneja en base al amor, tal como lo menciona Brian Weiss en este libro de Solo el amor es real, ¿cierto? Que recuerda que aquí también está disponible en el podcast si quieres escucharlo. Ahora, nuestros padres no solo son nuestros maestros, sino que nosotros también somos maestros de nuestros padres. Recuerda que todo es un reflejo. Creo, al menos en todo este tema, voy a estar mencionando mucho que realmente todo es un reflejo, porque yo lo considero así, ¿no? Pero bueno, el libro menciona esta parte en donde nosotros, lejos de entender que es una enseñanza y que esta enseñanza la debemos de ver justamente de forma neutral, pues lo vemos responsabilizando al otro, que más que responsabilizando, pues es culpando, es juzgando, es señalando, o sea, no tomando conciencia de que es en el fondo, de alguna forma esto nos hace bien, o el pensar si esto le hace bien al otro o no. Tampoco nos damos cuenta de que a lo mejor la otra persona lo que está haciendo o lo que está diciendo, pues también es en base a sus heridas. También yo ya he mencionado esto, incluso con la pareja, en donde la persona puede rechazar a la otra y ésta lo toma súper mal. Precisamente lo toma personal cuando quizás la otra persona en el fondo simplemente está aterrada de tener una relación porque con anterioridad pues le hicieron daño, ¿no? Y obviamente no quiere exponerse a volver a pasar por lo mismo, que por supuesto está en todo su derecho, ¿cierto? Sin embargo, pues es el ego herido de esta persona quien precisamente lo toma personal. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, últimamente en redes sociales me salen videos donde sale una chica, ¿no? Y pone el comentario de, no me quisiste así, ¿no? Y pone fotos de ella acá donde está tierna, donde se ve linda, digamos, ¿no? Así como, digamos, hasta cierta inocencia, ¿no? Y de pronto entonces pone el comentario de, pues me convertí en la mujer que nunca podrás tener. Y ya la chica sale pues súper arreglada, ¿no? Empoderada entre comillas. Que bueno, digo empoderada entre comillas porque la realidad es que si estuviera empoderada no haría eso. O sea, indirectamente sigue demostrando que la otra persona es quien sigue teniendo poder en su vida. Está actuando en base a la otra persona. Y yo quiero dejar aquí como algo súper claro, ¿no? Y es que tú en realidad no tienes nada que demostrarle a nadie. Nada, simplemente a ti misma o a ti mismo. Por supuesto, superándote a ti mismo,
ser mejor de lo que eras ayer. Respecto a esto, también igual en redes sociales me salió una mujer que, por ejemplo, decía, es que si no te escribes, ¿por qué no te quiere? O sea, ¿cómo sabe que no te quiere? Yo, la verdad, lo he hecho y no significa que yo no quiera a la otra persona, ¿no? Al contrario. Sin embargo, ahí en esos momentos, pues quien estaba lidereándome, pues eran mis inseguridades. Yo pensaba, esta persona se merece a alguien mejor, alguien que le haga feliz. Pero como yo en ese momento me sentía incapaz, porque en el fondo me creía incapaz de hacer feliz a otra persona, porque ni siquiera yo misma me podía hacer feliz, pues ahí estaba esa Alejandra, ¿no? Que prefería ghostear, porque ni siquiera hablar de frente podía, ¿ok? Entonces, pues hay un mundo de diferencia. Y también estas personas, que básicamente serían nuestras parejas, o nuestro ideal de pareja, pues también son nuestros maestros. Este tipo de ejemplos o este tipo de situaciones pues también suceden con los padres. Y aquí una pregunta importante sería, ¿tú crees que alejándote de las personas vas a aprender algo? O sea, tú manteniendo a tus padres lejos o a cualquier persona, o sea, ¿vas a aprender algo? Claro que no. Obviamente depende de la situación, ¿no? Pero en realidad lo único que haces es huir. Y a mí me gusta mucho este libro de las heridas del alma porque literal te hace comprender muchas cosas. Y una de ellas es que no eres la única persona que se encuentra herida. En alguno de los episodios yo incluso mencioné esto de que tú al hacer daño a la otra persona, también te estás dañando a ti mismo o a ti misma. Una vez me tocó presenciar una abuelita que no quería comer y la hija le llamó la atención, pero así fuerte. Entonces la hija al salir de la habitación se puso a llorar porque sentía feo de hablarle hacia su madre. Esta persona pensaba que hablándole fuerte a su madre ella iba a entender e iba a empezar a comer. Esto lo cuento también porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos y también con lo que somos. Nada justifica a lo mejor un hecho de agresión, sin embargo, es lo que podemos hacer, es lo que podemos de alguna forma también aportar o dar, ¿no? Otro ejemplo que aquí pongo es que, por ejemplo, una chica me comentó que su abuela le dijo que estaba gorda, ¿no? Y esta chica pues se sentía mal. Y yo quiero que ustedes piensen, o sea, si una persona le habla así a la otra, imagínense cómo es que esa misma persona se habla a sí misma. Y ok, sí te puede lastimar, pero tampoco lo debes de tomar personal. Lo mencioné hace un momento. También tú eres un reflejo de la otra persona. Y cuando entiendes esto, la verdad como que la tensión baja, como que incluso te relajas y dejas ese papel de víctima, que en el fondo obviamente no te corresponde, porque tú al hacerte víctima lo único que haces también es sentenciarte a ti mismo y perpetuar ese estado de víctima que no eres. Ahora, si te duele, por supuesto es algo de analizar. ¿Por qué te duele? O sea, ¿por qué lo que la otra persona me dice me hace conectar con el dolor? Volvemos a este ejemplo de la abuelita que le dijo gorda a su nieta. ¿Por qué la nieta se sintió mal? Si hacemos un trabajo de autoobservación, a lo mejor nos damos cuenta de que ella en el fondo ni gorda se siente y que simplemente fue la forma en que le habló la abuela. Pero como no nos conocemos, ¿qué hacemos? Uy, me dijo gorda. Y volvemos a lo mismo. Le estás dando el poder de sentirte bien o de estar bien a otra persona. Y por supuesto que es muy fuerte porque estamos hablando de tu familia, estamos hablando de los padres, quienes te dieron la vida en sí, ¿no? Pero en el fondo, pues eres tú. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, entonces, ¿cómo reacciono? O sea, yo te diría, la verdad, no reacciones.
No necesitas reaccionar, no es necesario. ¿Puedes poner un límite? Sí, obviamente. Pero recuerda que el amor siempre es la respuesta. Y aquí obviamente te voy a compartir esto que es de Buda, que dice: conquista al enojado no enojándote, conquista a los malos con la bondad, conquista al tacaño con la generosidad y al mentiroso con la verdad. A lo mejor tú piensas que es difícil, pero pues puedes practicarlo. En el fondo creo que somos seres bondadosos y por supuesto somos seres amorosos. A lo mejor cuesta trabajo, pero pues de alguna forma está en nuestra naturaleza, ¿no? Hay que empezar a sacarlo. Y aquí pues viene indirectamente también el que seas responsable, por supuesto, de tus actos, de lo que dices, de lo que haces y de lo que aceptas. También nuestros actos y nuestras palabras tienen un porqué. Aquí voy a leer esta parte del libro. Pongamos el ejemplo de una niña cuyo padre la rechaza porque deseaba un varón. En este caso, aceptar la experiencia consiste en darle el derecho a su padre de haber deseado un varón y de haber rechazado a su hija. La aceptación de sí misma consiste, en cambio, en darse el derecho de reprochar a su padre y perdonarse por haberle tenido resentimiento. No debe subsistir ningún juicio hacia su padre ni hacia ella misma, sino solo compasión y comprensión por la parte que sufre en cada uno de ellos. Ella sabrá que esta experiencia está completamente resuelta cuando a su vez rechace a alguien sin condenarse, con mucha compasión y comprensión para con ella misma. Existe otra manera para comprobar que este tipo de situación se ha normalizado y vivido en la aceptación. Cuando la persona rechazada por ella no le guarde resentimiento, siendo a su vez compasiva, sabiendo que todos los humanos rechazamos a alguna persona en ciertos momentos de nuestra vida. No dejes que tu ego te juegue una mala pasada, cuando trata por todos los medios de hacerte creer que ya está arreglada una situación. A menudo, para no tener que observarnos y perdonarnos, nos decimos: sí, comprendo que el otro actuaría así. De este modo, nuestro ego intenta encontrar una manera oculta para hacer a un lado las situaciones desagradables. Sucede entonces que aceptamos una situación o una persona sin habernos perdonado o sin habernos concedido el derecho de sentirnos resentidos o de continuar resentidos con ella. A esto se le llama aceptar solamente la experiencia. Repito, es importante diferenciar entre aceptar la experiencia y aceptarse a uno mismo. Esta última aceptación es aún más difícil de lograr, ya que nuestro ego no desea admitir que todas las experiencias difíciles que vivimos tienen como única finalidad mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. Por lo tanto, pues las heridas que tú tienes también son heridas que tus padres tienen. Por supuesto que las expresan de distinta forma, pero en el fondo pues son las mismas heridas. Y lo vuelvo a mencionar, al cambiar tú, pues cambian todos. A veces da un poco de miedo, sobre todo si la persona ya tiene hijos, ¿no? Se asustan pensando que le van a transmitir a sus hijos estas heridas. Sin embargo, al tú ir resolviendo todo esto, pues también tu perspectiva de vida en general pues va cambiando. Y por consiguiente lo que vas experimentando, así como tu habla, tus acciones, pues también van cambiando. En este caso, pues sería para bien, por supuesto. Y esto solito, sin que hagas nada o que hagas algo más, se va a empezar reflejado en tus hijos, ¿no? En la relación que tienes con tus hijos y pues tus hijos en sí, ¿no? No hay que dejarse llevar por el miedo en la crianza de nuestros hijos. Si tú buscas lo mejor para ellos en su desarrollo emocional, pero por supuesto también para ti, pues que sea un equilibrio, ¿no?
Lo mismo sucede con los padres. Cuando tú cambias, también ellos a su vez van a empezar a cambiar. Y aunque ya no estén en este plano terrenal o que no los hayas conocido, tu perspectiva en sí o la opinión que tenías hacia ellos va a cambiar y por lo tanto va a cambiar, ¿no? O sea, literal, la relación, aunque sea inexistente, va a cambiar. Ahora, hay muchas múltiples terapias alternativas y la verdad no las demerito. Sin embargo, bueno, aquí voy a dar mi opinión, ¿cierto? Por ejemplo, está esta terapia de sanar a tu árbol genealógico o a tu clan o este tipo de cosas. Respeta a quien lo hace, a quien lo imparte y también a quien decide entrar. Pero en el fondo creo que no es necesario. O sea, la única persona que necesita cambiar eres tú mismo o tú misma. Nadie más va a resolver los conflictos de los demás porque no es su responsabilidad, ¿no? O sea, no es tu responsabilidad sanar las heridas de tus padres. Cuando tú sanas, por consiguiente, detienes las heridas y de alguna forma no permites que trasciendan a las generaciones que a lo mejor vienen después de ti. Aunque claro, eso tampoco lo asegura, ¿no? Pero eso lo debes de hacer por ti, no por los demás. Todo esto apenas fue la introducción. Ya ahorita voy a empezar a hablar de las heridas en sí, que como ya mencioné son 5. Es la herida del abandono, la herida del rechazo, la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Estas heridas son las principales y se desarrollan, claro está, por el ego. También se desarrollan en distintas etapas de nuestra vida. El ego en realidad no es del todo malo, simplemente quiere protegerse de lo que a su percepción le podría hacer daño. Por consiguiente, estas heridas tienen una máscara, que esta máscara, a como yo lo entiendo, o para mí sería más fácil explicarlo, es como si fuera un personaje que el ego crea para que precisamente pues no le lastimen. Estas máscaras son: la herida del rechazo tiene como máscara la del huidizo. La herida del abandono tiene la máscara del dependiente. La herida de la humillación tiene la herida del masoquista, que es masoquista emocional o mental. La herida de la traición tiene la máscara del controlador y la herida de la injusticia tiene la máscara del rígido. ¿Ok? Respecto a esto, el libro hace mención de lo siguiente. La herida interior puede compararse a una herida física que desde hace tiempo tienes en la mano pero que ignoras tenerla y cuya curación has descuidado. Prefieres vendarla para no verla. Este vendaje equivale a una máscara. Digamos que la herida te duele cada vez que alguien te toca la mano, aun cuando se encuentre protegida por el vendaje. Cuando alguien te toma la mano de cariño y tú gritas «¡Ay, me haces daño!», resulta difícil imaginar la sorpresa del otro. ¿Realmente deseaba hacerte daño? No. Pero si te duele la mano cuando alguien te toca, es que tú no has decidido ocuparte de la herida. No hay nadie más que sea responsable de tu dolor. Bueno, estas máscaras, como lo dije, son como personajes que no llevamos puestas todo el día o interpretando todo el día, simplemente en algunas ocasiones y por algún tiempo determinado o en situaciones específicas. Así que, pues volvemos con esta de la responsabilidad. O sea, es tu responsabilidad sanar. Ya lo he dicho yo antes, o sea, nadie va a venir a sanarte, ni siquiera cuando decides tomar terapia, o sea, tu terapeuta no va a hacer este trabajo por ti, solamente tú puedes curarte a ti mismo, ¿no? Es como usualmente cuando hago los talleres,
que yo les digo, bueno, que esto funcione depende únicamente de ti, no de mí. Yo simplemente soy una guía, pero quien va a experimentar todo eso, pues eres tú. Ahora, como lo mencioné hace unos minutos, esto no es permanente, al menos de que tú quieras que sea permanente. Como con el estado víctima, o sea, me refiero a que estas heridas se pueden curar en su totalidad. Hay muchas personas que dicen que no, que solamente puedes controlarlas, pero, o sea, en mi punto de vista, nada es permanente, o sea, nada. Así que, por supuesto, es la perspectiva que tú quieras darle, ¿no? Obviamente. También tengo que mencionar que cada herida también se expresa de forma física, o sea, en tu complexión. Por ejemplo, la persona que está muy delgada, que incluso intenta engordar un poco y que no puede, o sea, haga lo que haga, no puede. Bueno, eso también es una expresión física de la herida. Y obviamente pues lo voy a ir mencionando de acuerdo a la herida. Entonces, pues ya aquí comenzamos con la herida del rechazo. ¿Ok? El libro en esta parte nos dice: para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desear tenerla cerca o no desearla tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, mientras que quien abandona recurre al no puedo. Bien, aquí me voy a poner un poquito de ejemplo. Cuando mencioné que yo ghosteaba, era porque yo sentía que no podía hacer feliz a la otra persona, porque me sentía incapaz. O sea, yo en el fondo quería estar con esta persona, pero también yo sentía que no podía. Y pues yo he ghosteado y también me han ghosteado. Recuerda que los vacíos emocionales siempre van a encajar con otros vacíos emocionales de las otras personas, por supuesto. Y puede ser infinidad de personas, o sea, no tiene por qué ser la misma persona. Pero usualmente esos vacíos van a ser de las mismas heridas. También está esta otra parte en donde yo puedo ghostear a otra persona porque no quiero estar con ella, pero bueno, recuerda que cuando rechazamos a otros, también nos rechazamos a nosotros mismos. Y cuando nos rechazan, somos nosotros mismos quienes nos estamos rechazando. Todo es un espejo, como lo vengo pues diciendo. Claro que esto suena muy parecido a lo que comentábamos en el episodio anterior de la ley de la atracción, ¿cierto? Por eso también es importante el conocernos o aprender de estas heridas, porque de esta forma podemos analizar a la otra persona y nos podemos percatar de sus heridas y precisamente pues no tomarlo personal y actuar en base a ello, ¿no? Pero pues actuando en nosotros mismos en realidad, en el otro no, o sea, solamente en nosotros mismos. En este caso del ghosteo, que voy a poner como ejemplo, es muy diferente el sentir que no puedes tener una relación porque te sientes incapaz emocionalmente a realmente no querer una relación. ¿Y cómo diferencias una de la otra? Conociéndote, ¿cierto? Ahora, puede que sientas que una persona te está rechazando, pero en realidad no te está rechazando, sino más bien que eres tú mismo o tú misma quien tiene esa interpretación, porque no ha sanado precisamente esta herida. Aquí Liz menciona: mientras la herida no sane por completo, se activará una y otra vez. Y bueno, como ya dije, esta herida tiene pues una máscara, que es la máscara del huidizo, que por supuesto, como lo dice claramente, pues es el que huye. Y el huir pues es un mecanismo de defensa, de que no quiere sufrir. Los rasgos físicos
en su cuerpo pues es muy estrecho, es restringido, le es fácil simular que desaparece o que no está muy presente o visible en el grupo. A que alguien se te vino a la mente, ¿verdad? A mí se me pasó. Y bueno, para esto dice: es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar, que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. También da la impresión de que el crecimiento del cuerpo o de una de sus partes se bloqueó. Parecería que una parte del cuerpo no tuviera la misma edad que el resto, y cuando el cuerpo está contraído, podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. Cuando ves a alguien con un cuerpo deforme que te produce lástima, con toda certeza estás ante una persona que sufre la herida del rechazo. El rostro y los ojos de la persona huidiza son pequeños. Los ojos parecen ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir del mundo o a estar en la luna. Con frecuencia los ojos están llenos de temor. Ahora, cuando tú empiezas a sanar, a atender todas estas heridas, el mismo cuerpo también va cambiando. No es que la persona se vaya a quedar así por el resto de su vida, o sea, no. La misma autora en algún punto del libro menciona que ella tenía el busto pequeño, ¿no? Y al sanar esta herida, incluso su busto pues le creció. Y bueno, también dice lo siguiente: si un niño, mientras se crea la máscara del huidizo, se siente rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Por ello, será un niño prudente y tranquilo, que no causará problemas ni hará ruido. Este tipo de niño se divierte solo en un mundo imaginario. A veces hacen hasta lo imposible por llamar la atención. Obviamente intentando mantener un perfil medio bajo, pero lo que en realidad quieren es demostrarse a sí mismos que los demás le valoran, ¿no? O que los demás saben de su existencia. Demostrarse a sí mismos que a lo mejor pues son importantes para los demás. Y también pues existe, digamos, una contraparte que aquí menciona. Cuando un niño huidizo tiene un cuerpo más pequeño que el promedio, con frecuencia parece un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, en general, la reacción de la madre es la de protegerlo en exceso. El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello, y lo cree hasta tal punto que su cuerpo permanece pequeño. Para este niño, ser amado se convierte en sentirse sofocado. Así, más adelante, su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame por su temor a sentirse asfixiado. En esta situación, el niño, en lugar de sentirse amado, se siente rechazado en sus capacidades. Por supuesto, son personas que hasta cierto punto pues son fáciles, entre comillas, o prácticas en cuestión material. ¿Por qué? Pues porque les es más fácil huir, les es más fácil no apegarse a las cosas y por supuesto pues a las personas. Obviamente también dudan mucho de su existencia. Son personas intelectuales y se enfocan también en el lado espiritual. A veces evitan tener intimidad porque de alguna forma pues lo ven como algo poco espiritual y más bien pueden rechazar pues tener intimidad, aunque de alguna forma pues también son rechazados en este aspecto. Aquí el libro menciona: la herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. Si te reconoces en la descripción de la persona que se siente rechazada, esto significa que has vivido el rechazo a través del progenitor de tu mismo sexo.
Es normal y humano no aceptarlo y tenerle resentimiento hasta el punto de odiarlo. O sea, si eres una mujer, el rechazo pues viene de tu madre, y si eres hombre, pues el rechazo viene de tu padre. El progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. La persona huidiza se anula, se infravalora y debido a ello necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los demás. En general, los niños huidizos tienen pocos amigos en la escuela y lo mismo ocurrirá más adelante cuando trabaje. Se le considera solitario y se le deja solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara de huidizo para no sufrir cuando se siente rechazado y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. Cada vez que se encuentra más solo y cada vez que se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. Quien sufre rechazo busca incesantemente el amor del progenitor de su mismo sexo y en ocasiones proyecta su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. En cuanto al progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. No es el mismo a causa de sus heridas. Esta herida, por supuesto, pues es miedo. Que bueno, en realidad todas las heridas pues vienen del miedo, ¿no? Son un reflejo del miedo pues que sentimos en nuestro interior. Y como todo miedo, en muchas ocasiones, pues este simplemente nos limita o nos paraliza y hace que simplemente pues nos resignemos. En este caso particular, que es la herida del rechazo, no solo no nos hace resignarnos, sino que también en el fondo hace que la persona pues sienta rencor, ¿no? Primero, por supuesto, sus padres, después a quienes les rodea, pero sobre todo a sí mismos. Obviamente esto ocurre cuando la herida no es sanada. Hay muchas personas que incluso desconocen que tienen una herida, ¿no? Recuerda que cada uno de nosotros en este despertar de conciencia, entre comillas, pues es diferente para cada uno. Hay personas que son demasiado jóvenes y ya comenzaron a ser pues conscientes de lo que tienen, de lo que son y a dónde quieren llegar, y eso la verdad me sorprende demasiado. Y también sucede todo lo contrario, que son las personas que a lo mejor nunca llegan a ser conscientes de todo lo que les aqueja, por así decirlo, ¿no? Y todo está bien, claro, o sea, es parte de nuestro proceso de crecimiento. Ahora continúo un poco con el libro que dice: por consiguiente, el huidizo vive en la ambivalencia. Cuando es elegido no lo puede creer y se rechaza a sí mismo, y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por los otros. Y ahora, todo lo ven desde la perspectiva o lo interpretan de acuerdo a la herida, ¿no? Que en este caso, pues es la herida del rechazo. Yo he mencionado con anterioridad o he hecho esta analogía de la vista en donde hay casos que pues son muy notorios, ¿no? Demasiado. Y hay otros que a lo mejor pues son imperceptibles. Puede que ni siquiera se note, pero pues ahí está, ¿no? También puede que no tengan todos los rasgos o que la intensidad sea baja. Estas personas a lo mejor pueden pues sanar más rápido, ¿no? Las que tienen menos intensidad en estas heridas. Pero pues entre más rasgos tenga una persona respecto a la herida, significa que la herida es profunda. O sea, la profundidad de la herida es proporcional a la intensidad de los rasgos o de las características. Entonces, pues se necesita mucha observación, sobre todo
pues cuando hablamos de nosotros mismos, hay que tener mucho cuidado. Si tú no te conoces bien a ti misma o a ti mismo, pues vas a estar rodando de un lado a otro a ver cómo sanas tus heridas. Pero a lo mejor ni siquiera sabes de dónde vienen tus heridas. Pero bueno, hay que relajarnos un poco todos y pues vuelvo a mencionar, ¿no? Todo esto no es para que te lamentes y te quedes ahí en ese estado de víctima donde, ay, pobrecita de ella, o ay, pobrecito de él. O sea, no, es, ok, ahora ya lo sé, ¿qué toca hacer? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo empiezo yo a accionarme? Desde mi perspectiva, yo les puedo recomendar a quienes sufren de esta herida o quienes, digamos, se identificaron con esta herida, pues les recomiendo que se arriesguen. O sea lo que sea, a lo mejor un nuevo trabajo, hablar en público, una nueva relación, lo que sea, arriésgate. O sea, di que sí, atrévete. Que el miedo se va a presentar, pues sí, claro que sí, pero pues eres más fuerte que tu propio miedo. Eres más fuerte que tus propias limitaciones. Así que, pues atrévete a dar ese paso, ¿no? Si no das ese paso, pues jamás llegarás a ningún lado, nunca jamás. Entonces, de esa forma, sin no dar ese paso, pues estás desaprovechando todas las oportunidades. Sobre todo oportunidades de demostrarte a ti mismo, pues de que eres capaz, ¿no? Y de lo que puedes lograr. Así que, pues hay que intentarlo, ¿no? Salir de esa zona de confort. Yo alguna vez conocí a alguien que tenía miedo a hablar en público. Era un hombre. Lo que hizo fue empezar a hablar en público por medio de recitales. Cuando él pasaba al frente, sudaba así un montón y se paralizaba, empezaba incluso a tartamudear. Pero tomaba aire, se veía que hacía su esfuerzo, ¿no? Y como podía, empezaba él a recitar. Conforme pasó el tiempo, pues lo hacía cada vez mejor. Sin embargo, pues obviamente él fue constante, fue disciplinado y por supuesto que lo más importante fue que lo intentó, tomó esa decisión, porque al final del día todo esto pues es decisión, ¿no? Y bueno, aparte de todo eso, pues amarte a ti misma o a ti mismo. El que los demás te rechacen o te rechazan, pues es porque tú te rechazas. Nadie te rechaza más que tú misma o tú mismo. Y al huir, por supuesto, al negar, al darte la vuelta, pues también te rechazas. Así que, pues obviamente ser valiente, ¿no? Yo lo decía en un principio, nosotros somos amorosos, somos generosos y también somos valientes. Y puede que, por supuesto, las cosas no salgan como lo esperamos, pero pues también no pasa nada. O sea, lo podemos volver a intentar las veces que sea. Obviamente, todo desde el amor, ¿no? O sea, me refiero a que no haya ningún tipo de capricho, sino más bien que solo haya amor. Y si tú crees no poder, busca ayuda de algún profesional. El pedir ayuda no nos hace menos ni más que los demás. Es mejor o es preferible pedir ayuda a seguir permitiendo que te sigas hundiendo. El pedir ayuda no te hace débil, al contrario. Pero bueno, por otra parte, pues también si tú quieres rechazar a otra persona, por supuesto que estás en todo tu derecho. Pero analiza bien el por qué. Quizás te da miedo iniciar una relación, como a mí, ¿no? O realmente, pues no quieres a esa persona.
y no querer estar con una persona. Pero tienes que saber muy bien el por qué. Y como lo menciona Liz, rechazar desde el amor, para que no haya resentimiento de ti hacia ti misma o hacia ti mismo. Y bueno, voy a cerrar con esto del libro que dice: si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más que probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, se haya sentido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Además, es muy posible también que se sienta rechazado por ti. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general, nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos. Cuando más importante sea la herida de rechazo, más significará que te rechazas o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos, pero no queremos ver. Y pues hasta aquí con el episodio de hoy. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.